Sí vamos a hacer es que hoy vamos a aplicar un poquito el concepto de área y perímetro de un triángulo, ¿bien? De manera muy sencilla. Entonces, tal como lo hicimos en los otros ejercicios, en los días anteriores, lo que voy a hacer es que yo voy a poner aquí voy a poner un triángulo, el que le va a faltar un poco de información, ustedes tienen que dilucidarla y luego vamos a usar las clasificaciones de triángulos que tenemos, ¿bien? Entonces, en este triángulo de acá, vamos a ponerlo aquí con un numerito, número 1. Yo voy a anotar el ejercicio, les voy a dar un poco de tiempo para que ustedes lo hagan y después lo voy a resolver. Bien, entonces la primera pregunta que ustedes tienen que responder es con relación a este triángulo que está acá. Bien, este triángulo entonces que le vamos a poner letritas A, B y C. Es un triángulo rectángulo con un ángulo recto en A. En el vértice B tiene un ángulo de 30 grados. El lado BC mide 1 y el lado AC mide 1 medio. Bien, entonces la pregunta que tienen que responder es qué tipo de triángulo es, según sus ángulos y según sus lados, y cuál es su área y perímetro. Bien, les doy entonces algunos minutos para que le respondan si es que tienen alguna duda. Me preguntan por medio del chat o levantan la mano y yo les doy la palabra. Vamos a pausar. Clasificar a los triángulos. Una vez que ya vimos que es rectángulo por el ángulo recto, son los por los lados. Me dan un momento, por favor, creo que ahora llegó lo que tenía que llegar. Habíamos quedado que nuestro triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto aquí en el vértice A y queda entonces verificar cómo es según las relaciones de sus lados. Hay dos maneras de hacer eso. La primera va a ser viendo si los ángulos son distintos, porque sabemos que si tiene dos ángulos iguales va a ser isósceles, o si tiene todos los ángulos distintos va a ser escaleno. Y en este caso podemos usar que como la suma de todos los ángulos tiene que ser 180 grados, y ya tenemos uno de 90 y otro de 30, el que queda acá tiene que ser de 60 grados. Así que, entonces, al tener todos sus lados distintos, el triángulo es escaleno. Porque recuerden que habíamos dicho que todos los ángulos distintos implica también, todos los lados distintos. Súper. Entonces cuéntenme en el chat si es que tenían eso correcto o no. Bien, ya hay varias respuestas que me han llegado, pero me gustaría saber la opinión del resto del curso. La otra manera de ver si era escaleno o no es calculando cuál es el largo de este lado. Y para eso vamos a tener que hacer un calculito más que involucra un teorema muy importante que vamos a usar, que es el teorema de Pitágoras. Sí se podía usar el teorema de Pitágoras, sí, efectivamente se podía usar. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo, sus lados más cortos, que se llaman catetos, A y B, y la hipotenusa, que es el lado largo, que siempre es el opuesto al ángulo recto, que se llama C, cumple la siguiente relación matemática. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Bien, eso entonces les permite a ustedes calcular, si es que tienen dos lados del triángulo, pueden calcular el tercero, bien, sea cual sea ese lado. En este caso ustedes tienen la hipotenusa y tienen uno de los catetos, así que podrían calcular el otro. Bien. Cuénteme entonces si alguien lo hizo de esa manera. Bien, porque así ustedes pueden calcular el cateto de acá. Que de todas maneras es algo que van a tener que hacer para calcular el área y el perímetro, que es la segunda pregunta. Bien, entonces según el teorema de Pitágoras, en este caso, aplicándolo aquí en el cuadrado, tenemos que C es igual a 1, siguiendo el dibujo A es igual a 1 medio,
y B es una incógnita. No lo sabemos. Así que le vamos a poner X. Voy a pasar al otro lado de la pizarra para continuar con este ejercicio, para usar un poquito mejor el espacio. Entonces, si reemplazamos esto en la fórmula, vamos a tener que un medio al cuadrado, ese es a al cuadrado, más X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Bien, antes de comenzar a despejar X, vamos a desarrollar cada uno de estos términos al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto, más X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, es simplemente 1. ¿Por qué el 1 medio al cuadrado es un cuarto? Porque esta fracción, al ser elevada a la potencia, el exponente eleva a cada uno de los términos de la fracción. Eleva al numerador, y 1 elevado a 1 es 1, y eleva al denominador. 2 elevado a 2, perdón, dije 1 elevado a 1. 1 elevado a 2 es 1, y 2 elevado a 2 es 4. Ahora entonces se puede despejar esto. X al cuadrado es igual a 1 menos un cuarto, o sea que X al cuadrado es 3 cuartos, y por lo tanto X es igual a la raíz de 3 cuartos. Esto típicamente se escribe también de otra manera, que es con raíz de 3 dividido en 2, porque la raíz y la potencia actúan de la misma manera. Si la raíz se le aplica a una fracción completa, también se le aplica a la parte de arriba y a la parte de abajo, como lo vimos en de las primeras guías que subimos, creo, donde estábamos hablando de raíces. Muy bien, entonces, jóvenes, esto nos sirve para encontrar cuál es el largo de este lado de acá, que lo voy a poner en un momento en el triángulo. Entonces, fíjense que aquí estamos juntando varias cosas que ustedes deberían recordar de años anteriores, y por lo mismo, si es que tienen alguna duda, tienen que aprovechar de preguntar el tiro. Aquí, para calcular entonces el largo de este lado, y en general el largo de un lado incógnito que tengamos de un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras. Bien, porque el teorema de Pitágoras nos relaciona cuál es el largo de los tres lados del triángulo rectángulo. Y aquí, dado que ya tenemos dos, vamos a poder obtener el tercero con esta fórmula de acá. Bien, dudas con respecto a eso, cuando se aplica al procedimiento, y si es que habían llegado efectivamente a este valor quienes lo habían calculado de esta manera. Voy a poner aquí el tiro de raíz de 3 dividido en 2. Ya, bien, no hay comentarios, así que me imagino que no hay dudas. Continuamos entonces con esto. Voy a borrar este pedacito de acá, donde había explicado el teorema de Pitágoras. Voy a dejar el cálculo en caso de que lo quieran copiar, y vamos entonces a volver al lado de ya para hacer la parte del área y el perímetro. Su perímetro entonces es, para que lo recuerden, el perímetro es la suma de todos los lados, o la suma del largo de todos los lados, ¿ok? ¿Cuánto mide todo esto? El perímetro va a ser 1 entonces, más 1 medio, más raíz de 3 dividido en 2, y el 1 más 1 medio es 3 medios, más raíz de 3 dividido en 2, y eso de hecho ustedes lo pueden juntar, dado que tienen el mismo denominador. Ahí sí. Como tienen el mismo denominador, esto lo pueden juntar ustedes en 3 más raíz de 3 medios. Ese es entonces el perímetro. Bien. Pregunta a su compañero que dice en la parte de abajo. Ah, dice que X es igual a la raíz de 3 cuartos, y es lo mismo que la raíz de 3 dividido en 2.
No sé por qué esa parte se ve borrosa. No, no mejora mucho. Y no es diferencia del plumón. Extraño. Debe ser dentro del lente. Bien, entonces ese es el perímetro, donde lo que hicimos fue sumar todos los lados. La hipotenusa vale 1, este cateto vale 1 medio y este otro cateto vale raíz de 3 dividido en 2. 1 más 1 medio, 1 dado que es 2 medios, más 1 medio va a ser 3 medios, y se junta con el raíz de 3 medios que está acá, y pueden entonces dejarlo con el mismo denominador. Bien. Aquí una persona dice yo lo había sacado por los valores que tenía porque no saqué el teorema de Pitágoras. Ah, pero si es que no usabas el teorema de Pitágoras, el, no tenías cómo calcular cuánto era este largo. No, no había manera como calcular cuánto era ese largo sin el teorema de Pitágoras. A no ser que hubieran usado el teorema de Tales, no sé el teorema de Tales, el teorema de Euclides varias veces acá, pero tendrían que haber dibujado una altura aparte acá, así que no vale la pena. Bien. Súper, entonces una vez que tenemos el perímetro nos falta calcular el área. Para eso yo voy a borrar esta partecita de acá. Y el área en un triángulo es base por altura dividido en 2. Y como ya les había dicho, en este tipo de triángulos los catetos siempre forman la base y la altura, porque la altura es la línea que va desde un vértice al lado opuesto y forma un ángulo recto. Entonces, en este caso, la altura, dos de las alturas coinciden con los catetos del triángulo rectángulo. Entonces, en este caso va a ser 1 medio por la raíz de 3 partido en 2 y todo eso dividido en 2. Bien, voy a poner el signo igual aquí un poquito más abajo. Eso me va a dar entonces que, perdón, aquí me voy a cruzar un momento, raíz de 3 dividido en 4 y todo eso dividido en 2. Y ahora sí me voy a meter al otro lado nuevamente. Tengo que borrar esto de acá. También lo voy a copiar un poco más grande. Entonces es 1 medio por la raíz de 3 medios y todo eso dividido en 2. Las fracciones se multiplican hacia el lado, me va a quedar raíz de 3 cuartos y eso dividido en 2 y esto es igual entonces a raíz de 3 dividido en 8, porque dividir por 2 es equivalente a multiplicar por 1 medio. Y eso entonces termina el ejercicio. Bien, clasificamos cuál es nuestro triángulo, según los ángulos del rectángulo, según sus lados es escaleno. Vimos que había dos maneras de determinar que este triángulo era escaleno. El primero era por la diferencia de los ángulos y lo segundo era por calculando efectivamente el lado que faltaba, y el lado que faltaba lo calculamos usando el teorema de Pitágoras. Y lo segundo que hicimos fue calcular el área y el perímetro. Partimos por el perímetro, que era la suma del largo de todos los lados. Tenemos raíz de 3 más raíz de 3 dividido en 2. Y por otro lado tenemos el área, que es raíz de 3 dividido en 8. Base por altura, y eso se divide en 2. Súper. Preguntas con respecto a este ejercicio. Aprovechen de hacerlas en este momento. Voy a pasar del otro lado de la pizarra. Confírmeme también si es que llegaron al mismo valor. Bien. Bájate.
Ya, muy bien, súper. Qué bien que ya entendieron. Vamos entonces a ir al siguiente ejercicio en un momentito. En esta sección vamos a, o sea, en esta hora vamos a ejercitar harto con triángulos rectángulos, porque ese va a ser el enfoque principal que vamos a tener. Ya, súper. Entonces ahí tenemos otro ejercicio donde tenemos un triángulo que, si se fijan, está partido acá a la mitad y tenemos un ángulo arriba que es compuesto por otros dos ángulos. Entonces, las preguntas son las mismas. Bien, ¿qué tipo de triángulo es y eh, cuál es su área y cuál es su perímetro? Bien, así que me los voy a copiar nuevamente. Les dejo un par de minutos para que lo piensen y luego entonces vamos a pasar a resolverlo. Lo primero que deben hacer en este tipo de problemas es completar los ángulos en cuanto sea posible, ¿bien? Entonces, como aquí tenemos dos triángulos rectángulos, el de esta mitad y el de esa mitad, en ambos se va a cumplir que la suma es 45 grados, ¿bien? Y de hecho ustedes podrían usarlo en uno solo de los lados, por ejemplo, decir que aquí vale 45, porque aquí tenemos 45, 45 y 90, y así entonces podemos decir cuál es el del otro lado. En este caso de acá, que también ustedes podrían haberlo encontrado porque la suma tiene que ser 60 grados, así que esto tiene que ser 30. Bien, cuéntenme si es que llegaron a los mismos valores. Esto nos va a permitir entonces decir que aquí tengo un ángulo de 45, aquí tengo un ángulo de 30 y aquí tengo un ángulo de 105 grados, así que este triángulo es escaleno nuevamente porque tiene todos sus ángulos distintos y además tiene un ángulo de 105 grados. Todo este de acá entonces vale 105, de hecho lo podría borrar, este 45 y 60. Y como eso es más que 90 grados, este es un triángulo obtusángulo. 105 grados. Súper. Y si se fijan, se cumple que estos tres ángulos suman 180 grados. Es efectivamente un triángulo escaleno y obtusángulo. Sí, no es, vamos a ver si es isósceles o no, ¿bien? Porque eso faltaría. Para que fuera isósceles, perdón, no puede ser isósceles. Me confundí con un comentario que vi porque el isósceles necesita dos lados iguales. Bien, aquí no había dos ángulos iguales, perdón. Aquí los tres ángulos son distintos. El que sí era isósceles era este triángulo chico que se forma acá. Bien, el de la mitad izquierda sí era isósceles, porque ese tiene dos ángulos iguales, el de 45 y el de 45. Pero no, como nos piden el triángulo grande, no, ese no era isósceles, sino que era escaleno. Bien, ¿cómo se calcula en el área y el perímetro? El perímetro lo podemos calcular si es que tenemos el largo de todos los lados y lo sumamos. En este caso, entonces, lo que podemos hacer es usar el teorema de Pitágoras en los dos triángulos. A esta incógnita la vamos a llamar X y a la otra incógnita, el otro cateto acá, lo vamos a llamar Y. Entonces, para X se va a cumplir que X al cuadrado
más 1 al cuadrado es igual a la raíz de 2 al cuadrado. O sea, x al cuadrado es más 1, es igual a la raíz de 2 elevado a 2. La raíz con el cuadrado se cancelan y va a dar simplemente 2. X es igual a 1, porque el 1 pasa restando. X al cuadrado, perdón, es igual a 1. Y finalmente x es igual a 1. Esa es la respuesta de cuánto vale este cateto que va acá, el cateto AD. Por otro lado, para y tenemos que y al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Entonces, y al cuadrado más 1 es igual a 4. El 1 pasa restando, y al cuadrado es igual a 3, y equivalentemente, si es que tomamos raíz en ambos lados, y es igual a la raíz de 3. Entonces ahí tenemos ya los dos catetos de los triángulos individuales que nos faltaban, el valor de x y el valor de y. X entonces va a valer 1 e y vale raíz de 3. Por lo tanto, este triángulo lo vamos a copiar acá de manera esquemática de nuevo. Perdón, esta línea que se supone que es recta no me salió recta de ninguna manera. Ahí sí, tenemos un triángulo que tiene lados raíz de 2, 2 y 1 más raíz de 3. ¿Ok? Por lo tanto, su perímetro va a ser igual a 3, 2 más 1, más raíz de 2, del lado de allá, más raíz de 3. Bien, eso de ahí, súper. Perdón por la pregunta, pero ¿sabe cómo quitarle el zoom al chat? Me imagino que es como quitarle el chat al zoom, al lado de a quién les van a enviar una... no. En la ventana del chat, en la parte de arriba, no, mejor que explique su pregunta mejor esta persona. No sé qué se refiere con quitar el zoom al chat. Ah, y para el área, que eso no lo voy a explicar acá, lo voy a dejar como tarea y podemos revisarlo el lunes. Si es que ustedes quieren, tienen que calcular el área individualmente de cada uno de los triángulos y después sumarla. Bien, o sea, calcular el área de este de acá, calcular el área de acá y después sumarla. Bien, eso queda entonces como ejercicio propuesto por ustedes. Bien, preguntas con respecto a este ejercicio. Este era un poquito más complicado que los de lo que habíamos visto en clases. Compañero pregunta, lunes mañana, lunes porque mañana, y el viernes lo que vamos a hacer es la prueba la prueba que mandó el ministerio. Bien. Ya, ok. Me imaginaba que era una pregunta en esa línea la de esta persona. No te preocupes, no me tomo personal el mensaje. Súper, jóvenes. Entonces, denle una vuelta a esto, intenten calcular el área. El resultado al que deberían llegar es medio más raíz de 3 medios. 1 más raíz de 3 medios. Bien. 1 más raíz de 3 dividido en 2. Ese debería ser el valor al que deberían llegar del área. Bien, súper. ¿Es obligatorio hacer la prueba del ministerio? Me imagino que sí. Bien, al menos las horas de clase están destinadas para eso y yo espero que ustedes trabajen en eso. Va a ser, a la larga puede servirles para ustedes también para que vean cómo van sus conocimientos de matemáticas. Eso, jóvenes. En un rato más en la tardecita voy a subir este video para que lo tengan disponible y puedan aclarar sus dudas si es que aún quedan. Muchas gracias por su participación, por su atención. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos entonces mañana en clases para hacer esta prueba estandarizada. Cuídense mucho. Chaito.